Buenos días, yo soy Miguel Martín, estoy aquí con dos eminencias que luego pasaré a presentar, David Gimeno y Nauset Morgade. Hace como unos 5 años empezamos a tener considerábamos días extraños que se convirtieron en semanas extrañas, meses extraños en los que no paran de haber alarmas sociales, guerras, desastres y decisiones que van cada vez considerándose más incoherentes. Desde entonces hemos empezado a notar que en nuestros cielos pasaba algo extraño, con lo cual hemos decidido juntarnos aquí con los compañeros para hablar de geoingeniería. Para hablar de este tema voy a presentar primero a David Gimeno, que me gustaría un poco que contaras tu background y por qué te diste cuenta también de que los cielos estaban digamos diferentes a como estaban en el pasado cuando éramos más jóvenes. Vale, sí, a ver, me di cuenta básicamente porque miré para arriba y poco más, no hace falta mucho más en realidad. Pero bueno, yo sí que es verdad que yo estudié ingeniería, estudié ingeniería además tanto en España como en Francia lo hice en Toulouse, y allí toda la ingeniería estaba más basada en aeronáutica. Entonces se tenía muy en cuenta todo el tema pues precisamente de aviones. Y además yo estuve trabajando en el CNS, que es el Centro Nacional de Estudios Espaciales, con lo cual estuve además en un proyecto que era de medio ambiente, que era sobre partículas. Entonces se mezcló todo, ¿vale? Se juntó tanto partículas como aviones como medio ambiente. Entonces yo sin saberlo, de repente, pues era una especie de geoingeniero que cuando aún no sabía ni lo que era esa palabra. Y yo desde el principio, antes incluso de tener en cuenta lo que estaba ocurriendo, a mí ya se me había explicado todo eso, cómo funcionaba, porque formaba parte justamente del trabajo de investigación que hacía. Entonces luego volví a España, se empezó a hablar mucho más, ¿no? Porque empezó a ser, esto te estoy hablando en 2014, y de pronto todo se empezó a intensificar, todo el tema de los cielos, y de pronto empecé a escuchar decir a la gente que era vapor de agua. Y yo dije, espera, o sea, que yo trabajaba en esto, y yo sé que no va así. O sea, no es algo que haya visto en los vídeos de YouTube y ya he decidido seguir lo que dice este tío. No, es que, o sea, desde la agencia espacial se confirma que se están usando partículas para ciertos objetivos que ahora veremos. Pero vamos, que por eso mi objetivo con todo esto es un poco enseñar a los demás lo que yo aprendí, que es física básica, ¿vale? No hace falta ser un genio, y mucho menos para trabajar en la agencia espacial. Aquello es un cachondeo, pero sí que es verdad que la clave de todo esto está en dar un poco ese poder a los que miramos el cielo desde abajo para saber exactamente qué está pasando. Entonces es un poco ese objetivo, ¿vale? Es decir, vale, ¿por qué no es vapor de agua? ¿Cómo saber exactamente qué está ocurriendo? Y sobre todo el para qué. ¿Vale? Entonces, Tienes un canal de divulgación, ¿no? Que se llama Cirro Santo, en el que hablas de estos temas. Sí, yo empecé en Instagram a través de un canal de salud. Luego es verdad que si tiras del hilo de la salud van apareciendo cosas del sistema que cada vez te cuadran menos. Y llegó un momento que quise separar un poco los dos, divulgación científica y salud. Entonces ahora en Cirro Santo, @CirroSanto, ¿vale? Cierro de los cierros, de las nubes. Ahí explico todo esto en forma de reels, en forma de formatos de 1 minuto que la gente pueda entender. Entonces, si cualquiera que le interese, un formato un poco más corto y un poco más ameno, o sea, pues formato Instagram típico, ahí explico cosillas de estas. Entonces, pero bueno, hoy la idea es dar un poco una idea global a tanto desconocimiento que hay. Y sobre todo acercar esto a la gente de a pie. O sea, al final el gran problema de todo esto es que nos creemos que son los científicos los únicos que pueden hablar de esto. Entonces, sí, según los expertos, esto es vapor de agua. Los expertos siempre son anónimos, nadie te dice, y con ese consenso, pues ya puedes justificar lo que sea. Según los expertos hay cambio climático, según los expertos hay que hacer encierros climáticos. Entonces, un poco dar ese poder a la gente de a pie, de decir, vale, me estáis timando, y es que ya hay algo raro, pero no sé ponerle nombre. Bueno, pues a partir de ahora, la idea es que sí. Y eso vamos a intentar, ponerle nombre y fragmentar todo lo que está pasando, darles explicaciones. Y bueno, a través de tu canal, la verdad es que lo transmite de una forma dinámica, concisa y bastante amena.
Y por otro lado, tenemos el privilegio de tener a Nauset, que lleva un montón de tiempo estudiando este tema. La verdad es que a nivel de investigación, divulgación y conocimiento, creo que en habla hispana es de las personas más conocidas. Y te pediría un poco lo mismo, que por qué empezaste, por qué te llamó la atención, por qué estás en esa lucha y por qué te apetece trabajar tanto en ello y te estás dejando la vida. Bueno, porque en un momento dado en mi vida me di cuenta de que lo que están soltando los aviones no es vapor de agua, ni mucho menos. Luego también, pues por cuestiones personales, familiares y tal, descubrí que había una relación entre esta dispersión masiva, digamos, y problemas de salud en la familia, sobre todo en niños que no van al parque los días que coincide con una dispersión muy fuerte. Y nada, según me fui metiendo, me fui dando cuenta de que esto es una realidad, no es ninguna teoría, no es ninguna teoría de la conspiración, es un hecho. Además, un hecho bastante incuestionable, como podemos demostrarlo, porque podríamos estar 10 horas aportando pruebas, que es un gran hándicap que tenemos, ¿no? La cantidad de información que manejamos y el poco tiempo que tenemos, ¿no? Y nada, básicamente así fue como empecé. Gracias, Nauset. Pues si quieres, pasa a la siguiente. Básicamente lo que he intentado es desde mi mirada, que para mí, por eso había puesto ese dibujo antes, ¿no? Quizá porque vengo del mundo del arte, he mirado siempre y más que mirado he visto, porque es diferente mirar que ver, ¿no? En la vista haces un análisis mucho más profundo e intentas entender qué estás viendo. Entonces empecé a ver estos fenómenos cada vez más potentes. Sí que es verdad que lo hemos visto durante muchos años, pero diría que en los últimos 5 años es algo escandaloso. Y todas estas imágenes que voy a mostrar, con las que voy a preguntar, la mayoría las he tomado yo mismo, de los cielos aquí en Menorca o en otros cielos, o algún compañero, si me falta algún porque mi móvil no es muy bueno, me falta algo de resolución, he pedido alguna imagen. Entonces aquí directamente lo que más me sorprendió y lo que más me fijé al principio es esos días que te levantas con el cielo completamente azul. Empiezan a pasar estelas de aviones, que por ejemplo en mi barrio no tengo ruta comercial, con lo cual hay días que nunca tienes ninguna estela, y de repente un día se llena todo de aviones. La que tenemos a la derecha es mi calle, se llena todo y esas estelas se van extendiendo. Que se quedan persistentes, pero no solo se quedan persistentes, se extienden hasta que se mezclan entre ellas, dejando como una capa, una gasa sucia que se queda hasta el atardecer y se mantiene. También he notado que al día siguiente hace mucho más calor, o durante el mismo día hace mucho más calor. Yo esto lo llamo cielos azules que se vuelven sucios o blancos. ¿Qué me podéis explicar aquí? Vale, aquí, o sea, yo creo que hay que ir por partes, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a explicar es un poco, claro, antes de meter, o sea, exactamente qué puedes hacer, qué estás tirando con un avión para conseguir realmente hacer una cobertura totalmente, bueno, ya lo veis, ¿no? Es una especie de translúcido, pero que al final lo que produce es un efecto invernadero totalmente provocado, que es exactamente lo que se busca. Y entonces, ¿qué está ocurriendo exactamente? O sea, ¿qué tengo que estar tirando para que esto ocurra? Y para eso lo primero creo que es explicar un poco por qué esto no es ningún accidente, ¿vale? Porque esto no se debe... Hay argumentos que son una chorrada, ¿vale? De que no, es que ahora hay más aviones, no, es que ahora hay más móviles y antes no se grababa tanto el cielo. Digo, tío, o sea... Hay más aviones en los últimos 5 años solo, ¿no? Y en zonas claro, que no suelen pasar aviones, unos días sí, otros no. Y que de pequeño, o sea, yo creo que nadie hemos visto estos cielos y que ahora son más descaros que nunca. Entonces, bueno, voy a empezar un poco explicando cuál es la diferencia, ¿vale? Y lo voy a hacer a nivel usuario. Esto es física, pero es muy sencilla, ¿vale? Vale, ¿cómo se forma una nube? Esto es algo que... una nube o una estela, ¿vale? Esto es algo que cualquiera puede reproducir en casa. Básicamente... lo único que hace falta es un bote y agua caliente, ¿vale? Un bote de cristal para ver lo que hay dentro. Y bueno, si nosotros tiramos el agua caliente en el bote, comprobaremos y le añadimos un colorante, ¿vale? En este caso para poder verlo bien. Y arriba giramos la tapa y ponemos hielo. Esto lo que va a hacer es reproducir un poco las condiciones que se producen tanto en tierra, ¿vale? Donde la superficie está más caliente, y luego en el aire, donde hace más frío, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las gotas de agua que están abajo, lo que va a pasar es que tienen energía, que al final el calor en física no es más que
la cantidad de energía que tiene un cuerpo y van a comenzar a evaporarse, ¿vale? Van a empezar a subir en un proceso que se conoce como evaporación, ¿vale? Que todos conocemos. ¿Qué va a pasar? Cuando llegan arriba del todo, se encuentran con el hielo, es decir, con una masa de aire frío. Entonces, eso lo que produce es justamente el efecto contrario, es decir, en vez de desagruparse, se agrupan y lo que se conoce como condensación, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esto no es una nube, ¿vale? Y esto es súper importante, esto es la clave de todo, ¿vale? Yo lo que voy a conseguir aquí es un tarro que, bueno, que tiene una cobertura de vapor de agua. Esto es muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, cuando nos duchamos. Al ducharnos, todo ese vapor es vapor de agua, pero no hay nubes dentro del baño, ¿vale? Simplemente es un vapor de agua disperso que cuando abrimos la puerta, el espejo se desempaña, ¿vale? Esto es exactamente lo que vemos en los contrails, ¿vale? Un contrail, para quien no sepa, es una estela de condensación, es decir, condensación del agua. Aquí lo que estamos viendo es cómo ese vapor de agua, y esto sí es vapor de agua, se crea y a los segundos desaparece, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que esto no produce ninguna nube, pero si repetimos el experimento y añadimos un spray, ¿vale? Y aquí la palabra clave es aerosol. Un aerosol en física no son más que partículas de suspensión, es decir, lo que sea, puede ser polvo, normalmente sal marina, polen, arena, lo que sea, ¿vale? Esas partículas lo que hacen, pesan poco, por lo tanto están en el aire, y lo que hacen es que el vapor de agua que hay en el aire se adhiere a ellas y forman núcleos más sólidos, más estables. Entonces, para este experimento, en vez de añadir polvo, lo que añadimos es las pequeñas gotas de un spray. ¿Qué va a ocurrir? Repetimos el experimento y ahora el vapor de agua, cuando suba, se va a encontrar con esas partículas y se va a adherir a ellas y lo que va a dar lugar es a una nube. Ahora sí, ¿vale? Lo que comprobamos, de hecho, es que ahora sí que ya no es un vidrio con vaho, sino que es una nube dentro de un tarro. Bueno, entonces ¿vale? tiene razón llamarlo nubes, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, esto es la clave de todo. O sea, si se sabe esto, la teoría de los chemtrails ya se confirma. O sea, lo único que tienes que saber es que si tú ves una nube persistente en el cielo, esa nube sí o sí tiene partículas. Punto. O sea, no hay otra, ¿vale? Entonces, los dos ingredientes para una nube son vapor de agua y partículas. Entonces, los aviones, ya te digo yo, no echan polen, no echan polvo y no echan agua de mar. Lo que están echando son partículas metálicas, luego veremos cuáles exactamente, ¿vale? Entonces, todo esto es un cielo lleno de partículas, ¿vale? Si la nube es persistente, porque se crea una nube, hay partículas. Así de fácil. Entonces, yo creo que la diferencia es clara, ¿vale? En el primero no había partículas, es un tarro lleno de vaho, en el segundo sí. Pues cuando miremos los cielos es exactamente lo mismo. En el primero no hay partículas, se deshace y ya está, como cuando sales de la ducha. En el segundo, ahí dentro hay partículas, ¿vale? Y esto es la clave. Ahora luego entraremos, ¿vale? Para ver qué clase de partículas y para qué. Pero bueno, yo creo que con esto, la base, ya se entiende físicamente, ¿no? A un poco de darles un poco de poder al ciudadano medio para que entienda un poco en qué se basa esto. Además, no solo eso, pero bueno, que tampoco hacía falta ser un genio ni ser ingeniero para ver que el vapor de agua no es intermitente, número uno, ¿vale? O sea, esto, evidentemente, tú puedes producirlo cuando quieras. Si la estela del motor fuera sin querer, no enciendes y apagas el motor, porque sí, y de esto hay vídeos, ¿vale? Esto es una imagen, pero bueno, en internet tienes todos los vídeos que quieras de on-off, todo lo que quieras. El vapor de agua no se expande, por lo menos no así, ¿vale? Esto veremos por qué ocurre. Lo veremos con el aerosol determinado. Y bueno, y ahora si queréis... Vale, tu pregunta. Es más, este vídeo me lo pasó Nau porque yo hice las fotos que tenéis en el lateral. Cuando me tumbo a leer, obviamente sigo mirando los cielos. Y uno de esos días de fumigada, de estelas que ya nos has explicado que no son contrails, que son chemtrails, pude ver perfectamente cómo se iban deshaciendo al pasar las estelas sobre la nube, cómo esa nube se deshacía. Uh-huh. Entonces ahí, cuando las pocas personas con las que he hablado, que sí que a lo mejor hablan de los chemtrails, pero te dicen que esto lo hacen los gobiernos para que llueva, ahí se me desmontó todo, ¿no? Porque, a ver, si está pasando una estela y podemos ver perfectamente como cuando haces zoom, pero ni el zoom hace falta, con la otra foto de al lado lo veis, se deshace completamente. ¿Qué está pasando aquí?
Vale, importante. Y es lo de siempre, ¿no? Te dicen, no, esto lo hacen para que llueva. Pues vaya mierda lo que están haciendo, porque aquí no llueve ni a tiros. Y cuando llueve sería la que se lía. Que luego hablaremos del interés de todo eso. Vale. Tú realmente con partículas puedes provocar lo que quieras, ¿vale? De hecho, sabiendo los dos ingredientes de una nube, que son vapor de agua y partículas, puedes jugar mucho con eso, ¿vale? Entonces, vamos a lo más básico que hay, ¿vale? ¿Qué tipo de partículas son? Porque si hay nubes, o esteros permanentes, hay partículas, ¿vale? Número 1, tenemos las típicas, bueno, estos son bengalas, que son ampliamente conocidas, de hecho se pueden comprar por cualquier lado, y se basan sobre todo en cloruro de plata, ¿vale? Son materiales basados en la plata, que lo que hace esto es para producir precipitaciones. Lo que hace básicamente es, al actuar como nucleoides, lo que os he dicho, ¿vale? Partículas donde se adhiere el vapor de agua, son partículas que son muy eficientes, concentrando el vapor de agua, y por lo tanto ese vapor al final acaba pesando y cae y precipita en forma de lluvia. Entonces, esto sí que hay que rociarlo sobre una nube que previamente se haya creado y que tenga partículas de vapor de agua, ¿vale? Esto no es ninguna teoría, esto además se usa es altamente conocido, ¿no? Yo conozco Exacto. agricultores, yo tengo amigos policías que han ido a los agricultores a confiscarle yoduro de plata que echaban a las nubes con cañones. O sea, es algo que se hace, simplemente que ahora lo están haciendo no con cañones, sino con los aviones. Sí, antes se puede hacer. Bueno, ya os digo yo que en España esto no se hace. O sea, en España la provocar precipitación no se hace, ¿vale? Pero bueno, que también se hace para la nieve, cañones de nieve y demás, ¿vale? Entonces, bueno, un aerosol que hay que conocer porque es de los primeros que la gente dice, no, es un bulo, es tal. O sea, ya hay denuncias por esto, por eso, ¿no? Sobre todo agricultores que se ha usado. Y número 2 tenemos para evitar precipitaciones, ¿vale? Esto ya son bengalas basadas ya en cloruro de calcio. El cloruro de calcio, bueno, aquí tenemos la instalación puesta en el ala de una avioneta, y el cloruro de calcio ya no es tan inocuo como el yoduro de plata. ¿Por qué? Pues porque esto sí que se utiliza, por ejemplo, en biología para aumentar la permeabilidad de las membranas celulares, ¿vale? Estamos hablando de que esto afecta a nivel intracelular porque permite que cualquier sustancia pase dentro de la célula cuando quieres, yo qué sé, con un reactivo o con lo que quieras, ¿vale? De todas formas, esto ahora no es lo que se está utilizando, pero bueno, que sepáis que se puede usar lo que sea. De hecho, ¿vale? Se puede usar incluso bacterias. De hecho, esto es un estudio en el que se usó esta de aquí, ¿vale? Las Pseudomonas Escherichiae. Yo de biología lo gusto, pero esto, por ejemplo, se usa porque las bacterias tienen una ventaja respecto a los metales, y es que puedes modificarlas genéticamente, porque es un ser vivo. Y de hecho, para reproducirlas, las bacterias se reproducen de forma exponencial, o sea que es muy fácil. Estas, por ejemplo, se usaban para evitar la congelación en fresas en Florida, ¿vale? Pero bueno, eso, que sepáis que existe este tipo de organismos, y de hecho, claro, o sea, una bacteria tú puedes usarla para la descongelación o puedes usarla como un arma química y biológica, que es lo que se ha usado varias veces, ¿vale? Pero bueno, aquí sí que no voy a entrar en conjeturas, aquí me voy a ceñir a esto hasta que nos centremos exclusivamente. Exacto. Luego tenemos esto, ¿vale? Los geles poliméricos. Esto de aquí es, claro, tú desde aviones, también una de las cosas que puedes hacer, si quieres crear un efecto invernadero, no vas a rociar una lona por encima del cielo, pero lo que sí puedes hacer es generar geles poliméricos pequeños, que lo que hacen es exactamente el mismo efecto, ¿vale? Que es dejan pasar el sol, pero cuando el sol rebota la superficie y vuelve a salir, lo retienen. Es exactamente lo que hace un invernadero. ¿Qué ocurre? Esos geles llegan al suelo y se pueden recoger. De hecho, hace poco en Estados Unidos, bueno, hubo una lluvia enorme de todo esto, y por supuesto, esos geles hay que echarlos. O sea, quiere decir, esto es un material completamente artificial y que nadie piense que es algo ni natural ni algo que se da porque... Pero viene a ser plástico. Sí, 100%. Y de hecho el problema es que es tan pequeño que se puede aspirar. Y ya tenemos, bueno, no sé si lo sabéis, ¿vale? Pero el tema de microplásticos ya se sabe que están en los pulmones, en los testículos, en el cerebro.
Y bueno, y ya solo falta que Justamente lo rocíen. preguntaba por esto, porque como ahora ya se está sacando mucho a la luz, porque yo trabajo con una asociación con el tema del plástico, se está sacando a la luz que están encontrándose en el cerebro, provocando Alzheimer. Claro, te vienen a decir que es por el plástico, que sería un añadido también, pero claro, estos polímeros que es más, gente de aquí de Menorca los fotografió después de alguna vez que echaron, que rociaron en plantas, pudimos fotografiar, pero no consiguió la foto, algún polímero, sería incluso más grave, ¿no? Porque entiendo que son como nanoplásticos. Claro, y Os encima. voy a enseñar aquí un vídeo cuando podáis de estas lluvias de polímeros. Muy buena. Comparte. Vale, y antes me gustaría recalcar que hay que diferenciar entre la siembra de nubes y la sobresiembra de nubes. Hay que tener en cuenta que las mini gotitas, ¿no?, que intervienen en la formación de una gota de lluvia, pues pueden llegar incluso a 1 millón. El problema es que los aerosoles, sobre todo las sales metálicas, cuando se dispersan, están en tan enorme cantidad que lo que hacen es que atrapan una ingente cantidad de gotitas de agua, con lo cual imposibilitan la lluvia, ya que ningún núcleo de condensación tiene la capacidad suficiente como para precipitar. Entonces es así como ellos provocan la sequía. Obviamente ellos no hablan de sobresiembra porque es un tema tabú. Voy a compartiros el vídeo. Luego, ayer puse la patente. Vale. Sí, creo que lo he visto. Está después, sí. La patente de polímeros, vale. Pues, a ver... Mira, os voy a enseñar primero lo que es una lluvia de polímeros. Sí, de hecho, hace poco en Estados Unidos hubo uno bastante fuerte. Mira. Sí. Esta es la típica lluvia de polímeros que aparecen de la nada. Los medios de comunicación hacen un apagón informativo, no hablan de esto. Luego alguna revista científica dice que estos son arañas como locas que están tejiendo, seguramente viviendo en la troposfera. Millones de arañas. Sí, pero estamos viendo que es una cantidad brutal de microfibras, de polímeros, que están continuamente pues cayendo, ¿no? Y eso coincide con los días de intensa actividad de aviones, ¿no? Luego tenemos un documento muy valioso que en su día lo dio Chemtrail Galicia. ¡Guau! ¡Qué bravo! Después que te digan que son ¿pero qué pasa aquí? ¿Las arañas? ¿Una de fiesta toda la noche o qué? Y no me enteré. Joder, por lo menos que me invitaran. No, todas... ¡Guau! ¿Cómo estás tú? Flipa, no lo puse yo, ¿sabes? Esto lo puse yo. Alucinante, me cago en la leche. Me voy a acercar un poquito más. Mira, mira cómo está aquello. Mira. No, cómo está la tierra. Me cago en la hostia. Mira, aquí está esto lleno de Parecen telas de araña, Hasta las arañas piensan que son suyas y hacen tela. Mira. Oh. Pues Que me hace tela de arañas en un cable, ¿sabes? O sea, bueno. Y esto de la noche a la mañana apareció en 2014. Este vídeo de 2014 es la primera vez en castellano que se graban los polímeros. Entonces ahora sí podemos ver la patente que está en la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, esto es la imagen del vídeo. Sí, para acordarme, sí. Ahí está. Sí. Esta es una. Claro, de hecho, aquí lo pone. O sea, modificación del clima por seeding rain clouds. O sea, ¿cómo se dice esto en español? De siembra de nubes. Sí. Mediante la siembra de... Absorbed by the rain. Absorban la lluvia, el agua, la lluvia, disminuyendo la posibilidad de llover, de las nubes. Y esta patente es del 2001. Exacto. Entonces, y no solo, porque aquí hablan de absorber la lluvia, imposibilitar que las nubes precipiten, pero luego también estos polímeros crean una malla que además están continuamente interviniendo la tropopausa, que es una zona muy jodida y muy delicada, y entonces una vez que crean esta malla, no es casualidad que usen las rutas aéreas con combustibles aditivados, porque las rutas aéreas suelen hacer cuadrículas, está comprobado que es la mejor forma de fumigar, por ejemplo, los campos de cultivo. Las avionetas que antiguamente fumigaban lo hacían en cuadrícula porque es la forma más eficaz
Bueno, pues cuando nosotros vemos que se crea esa malla de polímero, es lógico que aumente la temperatura, porque digamos que modifican el albedo. Entonces la cantidad de radiación solar que entra no puede salir, y al quedar modificado aumenta la temperatura de la troposfera. O sea, directamente convierten el vapor de agua de la troposfera en un calentador muy eficaz, muy eficiente, y eso solo lo consiguen nada más con este tipo de polímeros, y además con las patentes de sales metálicas que, como todos sabéis, también modifican el albedo, porque las partículas tienen refracciones diferentes, que de hecho lo veremos con el tema de los parhelios. Sí, bueno, de hecho patentes, o sea, hay pero muchísimas. Quiero decir, esto, la gente que busca pruebas y demás, patentes de modificación climática y de aerosoles para estos fines. Me las pude mirar todas. Estuve intentando abrir, y exacto, desde 1900, no sé, Nauset, ¿qué época? 1892 creo que fue la primera. Han parado y han ido en progresión, ¿no? Es una obsesión para los gobiernos controlar el tiempo. Claro, o sea, es que el clima, de hecho, eso, controlar el clima, controlas absolutamente todo. Controlas la población, no es una cosa de ejércitos y lo que quieras, es que si tienes el control energético incluso, ¿no? Ahora con las energías renovables que dependen precisamente del clima, si controlas eso, controlas un país, controlas absolutamente todo. Entonces, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, por ejemplo, estuvo haciendo siembra de nubes cerca de Cuba, en las corrientes que envían la lluvia a Cuba, con lo cual provocaron un año de sequía y acabaron con todas las cosechas de azúcar y café de Cuba. Esto también lo hicieron contra la Unión Soviética, provocando un año terrible, que además acabó con un contrato multimillonario de compra de grano norteamericano. Con lo cual, Estados Unidos lo ha sabido utilizar muy bien para sus negocios. No os voy a dejar que os avancéis tanto, porque tenemos luego cositas sobre ese tema. Sí, vamos a seguir estudiando qué tipos de nubes tenemos por ahí. Bueno, este efecto, ¿no? Sí, el libro, mira, esto es simplemente, o sea, esto es una de las cosas más descaradas de la presencia de metales, ¿vale? De sales de metales. Y esto es eso, es igual que cuando tú echas gasolina en un charco de agua, que aparece un arco iris, que suena muy bonito, pero ¿vale? De hecho, y el veneno es un producto químico que teóricamente está prohibido en el uso de los combustibles de la aviación. Teóricamente se prohibió hace muchos años, pero sin embargo seguimos viendo alguna evidencia de que podrían estar aditivando aún con este producto prohibido. Sí, de hecho, legalmente se supone que hay muchas prácticas de las que se están llevando a cabo que están prohibidas legalmente. Lo que ocurre, y de hecho los países han firmado tratados comprometiéndose a no llevarlas a cabo. Lo que pasa es que hay un vacío legal, y es que si tú demuestras que es con fines científicos, exacto, entonces ahí dices, no, yo estoy aquí o sea, no quiero producir nada, estoy fines experimentales por un tema de medio ambiente, tal y cual. Es que el tratado ENMOD prohibía específicamente el uso hostil y de largo alcance y gran abasto, ¿no? Pero claro, eso no significa que esté prohibido por guerra comercial. Eso claro. No viene incluido y especificado, por eso se lo saltan. Por eso lo de las bodas solo pasa en China, ¿no? De que claro. Te quitan en la lluvia si te casas. O quitar la lluvia. Si no, estarían forrándose muchas empresas. Claro, o provocar sequía para vender el agua. El agua cotiza en bolsa desde el año 2020, de diciembre de 2020. El tratado ENMOD no protege de eso. Claro. Sí, está claro. Bueno, y además aquí en la imagen también se ve cómo estas nubes han sido manipuladas, ¿vale? Con patrones de onda, que de esas específicamente hablaremos, porque son de las que más vamos a ver últimamente. Os tengo la pregunta ahora más adelante, porque esos cielos me sorprenden mucho. Exacto, pues. Quiero entender por qué. Alguien que, joder, es que esto sí que. Estelas, bueno, entre que ya llevamos bastantes años, pero es que esto es súper reciente. Y la gente que no se le extraña es ya, o sea, es precisamente lo mejor que les puede pasar a quienes hacen estas cosas, que ya locuras en el cielo y la peña diga, una nube nueva, ¿vale? Que eso es lo que ahora está ocurriendo. Claro, además como el proyecto HARP de Alaska quedó muy obsoleto, de hecho ya querían incluso desmantelar las instalaciones, claro, este tipo de, yo lo llamo harpeado, un poco en recuerdo cariñoso a cuando hablábamos de HARP, cuando estaba vigente, este tipo de ondas coinciden con la implantación
de los radares Doppler de largo alcance, entre 240 y 250 kilómetros de capacidad de alcance que tienen, y desde la instauración de estos radares militares / meteorológicos es que estamos viendo esas ondas en el cielo. Exacto. Antes no se veían. Exacto. Hay gente que cree que es el HARP, ¿vale? Que son instalaciones en Alaska y tal, pero no, esto se hace a nivel local, 100%. Y de hay hecho, 15 radares en España. Hay 15 radares que hacen esto y más los militares, que eso no se habla. Si quieres, David, avanza hasta esa zona, porque así me lo explicáis bien, porque está la parte Sí. de radares y... Sí, esto es solo, bueno, estas diapositivas son simplemente para decir que aparte de todo lo que hemos visto, ¿vale? Esto ya se ha hecho incluso con aerosoles más peligrosos, ahora veremos, ¿vale? Y hechos por gobiernos, que no... Sí. Hay gente que piensa que esto es las élites y tal, no, bueno, sí, los gobiernos son élites, pero que al final, por ejemplo, aquí el gobierno británico, ¿vale? Ya usó aerosoles por pruebas biológicas durante la Guerra Fría, y luego, por ejemplo, aquí en San Luis, ¿vale? Se recibieron partículas radioactivas, es decir, que aquí se usa lo que sea con un tema, o sea, con una justificación de vamos a ver qué estragos es capaz de causar esto en la población. Además se hacía en barrios de negros, de población minoritaria, que se sabía que darían los menos problemas posibles. Entonces, de hecho, la diapositiva anterior, que estamos hablando del sur de Inglaterra, se estuvo fumigando con sulfuro de cadmio y zinc, provocando en los pueblos afectados una enorme mortalidad de bebés. Los bebés nacían muertos, nacían con malformaciones terribles, deficiencias psíquicas, los que conseguían sobrevivir. Esto fue denunciado hasta el día de hoy, continúa siendo, hay una lucha, una batalla legal por un ex oficial del ejército, que es uno de los afectados. Sus hijos nacieron y murieron por culpa de esto. Y luego en la parte de San Luis, también en los Estados Unidos, o sea, que también se hizo en Estados Unidos, es una población negra. Esto obviamente no es un experimento. Yo no me creo, oficialmente fue por la Guerra Fría. Mentira. Ni Reino Unido ni Estados Unidos hicieron esto por Guerra Fría. Lo hicieron simplemente para otros programas. Por ejemplo, en el caso de San Luis fue para el control demográfico, un testeo de control demográfico que acabó esterilizando a muchas mujeres, acabó provocando oleadas de cáncer, enfermedades muy graves que hasta el día de hoy hay afectados. De hecho, los afectados continúan en una batalla legal, llevan 80 años exigiendo indemnización y reconocimiento por parte de las autoridades. Las autoridades lo han reconocido, pero no han ayudado a las víctimas, que prácticamente ya no quedan porque han ido muriendo. Y estamos hablando de sulfuro de cadmio y zinc, o sea, unos productos que son enormemente tóxicos para cualquier especie y para el medio. Me suena incluso que podría a lo mejor estar probando lo que se está haciendo ahora con un interés de ver que sea más sutil, ¿no? Ese daño. Microescala y a mesoscala, claro. Vamos a ver qué elementos son los que son menos dañinos o más dañinos para que sea la progresión menos potente o menos obvia, ¿no? Claro. Aquí, o sea, lo importante también es ver eso, ¿no? Que hay antecedentes y que la gente cree que esto es una locura. ¿No? ¿Cómo van a hacer eso? Pero ya lo han hecho. O sea, lo han hecho durante años y varias veces y con cosas peores. Entonces, no estamos hablando de teorías, estamos hablando de acontecimientos que se llevan haciendo durante años y que, por supuesto, no se van a comentar en medios oficiales. Pero nos estamos aquí. Por no hablar de las fumigaciones en Vietnam. La operación Popeye. ahí te dejo a ti, Nau. y Popeye no fue la más grave. O sea, esta fue una, porque básicamente ellos lo que alegaron, Estados Unidos lo que alegó es que querían anegar la ruta Ho Chi Minh de aprovisionamiento para los Vietcong y todo esto, ¿no? Vale, pero es que el problema es que también fumigaron a las poblaciones civiles con napalm y agente naranja. El napalm asesinó a miles de personas inocentes, aldeas completas con mujeres, niños, ancianos, y además el agente naranja hasta el día de hoy está provocando malformaciones. Hay hospitales dedicados a cuidar a esos niños que a día de hoy siguen naciendo con malformaciones, porque esto toca la genética. Esto a mí me traumatizó de pequeño, que soy un poco más mayor que vosotros, y me acuerdo de las imágenes. Esto salía en televisión española, sí. Y me acuerdo que salían esas malformaciones, todo lo que había provocado, y fue aterrador, y estaba en boca de todos.
Claro, ahora se ha olvidado, claro. ahora no, esto no lo puede haber hecho el gobierno de los Estados Unidos, pero Claro, aquello son estuvo agentes, en televisión y estuvo en televisión española. claro, son agentes defoliantes que fumigaron pues, sin ningún pudor sobre la población civil. Entonces estamos viendo que tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, en Vietnam, no hay escrúpulos. O sea, no hay escrúpulos de hacer daño. La gente tiene que perder la virginidad en este sentido, de darse cuenta de que los gobiernos no son amistosos y no velan por la seguridad de la población. Al contrario, son auténticos monstruos que no tienen ningún problema en matar niños y personas inocentes. Totalmente. Y de hecho, bueno, luego hablaremos de España, pero que esto no de España. o sea, no pensemos que esto es algo que ocurre en los países de siempre. Avanza un poquito. Vale, a mí me sorprendió mucho cuando en un día, de repente, esas fumigadas que antes se quedaban como un velo, se convertían en una masa enorme de nubes, que al final el cielo estaba totalmente nublado, como si fuera a llover, y el cielo empezaba también azul, pero de repente era como, ¿qué ha pasado? ¿Ha venido una borrasca y está rota? No llegaba a entender qué pasaba, porque parecía, todo el mundo decía, ¡ay, está nublado, lleva 2 días nublado! Cuando el día antes habías visto que se habían llenado completamente los cielos hasta un nivel exagerado, que era brutal. Y claro, digo, ya, pero no lo han hecho para que llueva, pero está nublado. Pero tampoco esa capa fina que os preguntaba el primer día, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Cuando tú multiplicas los núcleos de condensación, consigues el efecto contrario. Tú haces una sobresiembra, de manera que si lo haces en un momento en el que amenaza con lluvia, lo que vas a conseguir es que no llueva. Vas a mezclar todas esas partículas que explicaba David, las vas a mezclar, cada partícula de esas va a secuestrar partículas de agua, moléculas de agua, con lo cual ninguna va a tener el peso suficiente como para precipitar, con lo cual te has cargado una tormenta simplemente dispersando unos aerosoles que además muy fácil, con un par de aviones puedes hacer estragos. Exacto. Son esos días que quedan lechosos, que parece eso, como que son como nubes de lluvia, pero es lechoso, no tiene esa forma para dar a la precipitación. Vale. Claro. Sí, de hecho, bueno, no sé si os habéis fijado, pero cuando estos días son bochornosos, o sea, hace un calor que te ahoga. Sí. Y es un efecto invernadero provocado, 100%. Y que luego hablarán, ¿no? De que la geoingeniería solar se hace justamente para evitar radiación y enfriar el planeta. Mentira, claro. Pero mentira que la puedes comprobar tú. O sea, es que alucino con eso. O sea, que cuando hay estelas, ¿qué hace? Más frío, más calor. Y lo vas a notar. Y no solo eso, y no lo he notado yo solo, aquí se nota menos porque estamos en una isla que está en mucha naturaleza, pero en Madrid, cuando hay este tipo de acción, huele mal, huele tóxico, huele... Sí, no es un olor... Antiguamente, cuando había un día que iba a llover, parecía que la tierra estaba como húmeda. Olía a tierra. Era un olor maravilloso, y ahora hay un olor extraño. Y esto me ha dicho gente, ¿qué olor? Incluso sin saber de esto, ¿qué olor? Cuando va a llover, lo que huele es ozono, porque eso hay una diferencia de cargas, de iones, positivos y negativos. Y entonces, bueno, el ozono, que es O3, es lo que empieza a desprenderse, y ese olor es característico de la lluvia y tal. Y por eso los gatos se frotan el morro y, bueno, o sea, hay un fenómeno físico que lo explica. Pero sí. Bueno, de hecho, esto que estamos viendo, esta estela es concretamente muy particular y la habréis visto, ¿vale? Es una estela, bueno, algunos dicen que tiene forma de sierra, ¿vale? Y esto es súper importante ver porque, número uno, vapor de agua. El vapor de agua no precipita así, el vapor de agua no va a cachos, y el vapor de agua no tiene esa precipitación por grupos, ¿vale? Lo que está ocurriendo aquí en realidad son explosiones, ¿vale? Esto, igual que cuando tú ves un coche y ves unas marcas en la nieve y dices, vale, por acá pasa un coche, cuando ves esto, por aquí sabes, sí o sí, que se ha utilizado el trimetil de aluminio, ¿vale? El TMA, el famoso TMA. Este TMA es un pirofórico, se llama, que es simplemente un gas que en contacto con el aire, con el oxígeno, explota, ¿vale? Esto no es lo que se busca, es un efecto secundario, pero o sea, ¿cómo sabemos que es TMA? Número uno, por las explosiones. Número dos, bueno, que esto es lo que estás viendo aquí, que yo alucino. Yo cuando veo este cielo y pienso que hay gente que piensa que son aviones, o sea, que son ofertas de viajes, bueno, en fin. Pero bueno, que como se ve, ¿vale? Se utiliza muchísimo. Todo lo que veis aquí son estelas de tipo sierra. Y el TMA es un
es una sustancia que es compatible con el queroseno. El queroseno al final es un combustible, los aviones no usan ni gasolina ni diésel por un tema de congelación, ¿vale? De punto de congelación. Y el TMA además es compatible con este queroseno. Entonces, muchas veces es lo que decimos, ¿no? Los combustibles se adulteran con este tipo de producto y lo que consigues es precisamente eso, ¿vale? ¿Y para qué se utiliza el TMA? Pues porque cuando ese aluminio entra en contacto con el oxígeno produce hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio es una sustancia ampliamente conocida y usada, ¿vale? En sprays, en desodorantes. Y se utiliza justamente para deshacer la humedad, ¿vale? Entonces, claro, con esto se consiguen deshacer nubes. Que, por cierto, ya luego hablaremos, ¿no? De efectos en el cuerpo humano y sobre la salud, pero la gente que nos está escuchando, a ver, el tema de ya te lo están tirando en el cielo y ya sabes que es malo, no te lo eches tú en el sobaco. O sea, es que, sí. Exacto, además el aluminio se sabe además que es un neurotóxico que está produciendo, atraviesa la barrera placentaria y que incluso produce Alzheimer en niños, Parkinson, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, todos los productos de aluminio, que precisamente son bastantes, ¿vale? Por ejemplo, las cápsulas de café, que hay gente que se toma 3 cafés al día de aluminio, pues es una contaminación espectacular. Vale, y llegaremos a eso, pero bueno. Pero me parece muy importante que muestres esto porque sí que hay mucha gente que sabe que su desodorante lleva aluminio y además lo usa porque dices que deshace la humedad. Entonces, claro. si como luego veremos, podemos demostrar que estas explosiones las produce el aluminio, no hay vuelta de hoja, ¿no? Quiero aquí decir que ya han salido algunos trolls alegando que lo que dice David no es correcto, que el TMA no produce ese tipo de reacción química y tal, pero que yo lo he consultado con una química, con una enorme experiencia, que además trabajó con temas de combustibles, de aviación y todo eso, es una eminencia, una personalidad, y ella me ha confirmado que lo que dice David es correcto y que esta es una de las reacciones. Lo que pasa es que hay un abanico de reacciones que todavía no se han estudiado, pero que realmente sí, es el TMA lo que está produciendo el desecado de las nubes. Y en cualquier caso, yo espero que podamos llegar a mucha gente con esto, y si alguien quiere rebatir algo, que nos lo rebata y lo hablamos. Sí, sí. Exacto. Esto, o sea, de hecho es lo positivo y es cómo avanza aquí, de hecho, el conocimiento. De hecho, respecto a lo que has dicho, Nocet, hay una diapositiva que demuestra que ya se han hecho experimentos con TMA, ¿vale? Creo que está por aquí. Efectivamente, sí, un poco más abajo. Sí, exacto. La NASA lo hizo, bueno, ahora llego ahí. Bueno, esto es simplemente eso, con el hidróxido de aluminio lo que consigues es eliminar, pues, de esos 2 ingredientes que hacen falta para crear una nube, ¿vale? Eliminas el vapor de agua mediante la humedad y también haces supresión de nube. Que esto hay que tenerlo claro, ¿vale? La radiación solar es prácticamente constante en la Tierra. El 99,6% de la energía del planeta viene del Sol y eso no lo puedes apagar, pero lo que sí puedes es bloquearlo con nubes. Entonces, todo el tema de control de temperatura se hace mediante nubes, ¿vale? En el planeta. Entonces, si yo reduzco las nubes, aumenta la radiación, y si yo consigo una cobertura, porque dirás, joder, pero si están quedando nubes, ya, pero es que esa cobertura es un efecto invernadero. Si yo creo una cobertura que deja pasar los rayos, pero no deja que vuelvan afuera, lo que consigo es un efecto invernadero, que es ese bochorno del que hemos hablado. Que de hecho los polímeros, claro, si tenemos un efecto albedo o una evacuación de la radiación solar del 70%, simplemente con esos polímeros van a aumentarla al 80%. Polímeros y metales pesados. Claro, con lo cual la temperatura sí o sí va a crecer abajo. Está calentando la troposfera. Sí, de hecho ahora he añadido una diapositiva que la veréis, que, bueno, se confirma, bueno, ahora lo veréis. Esto de aquí, ¿vale? Esto es, o sea, también muy gracioso porque justamente, ¿no? Están hablando de que quieren enfriar el planeta con geoingeniería solar, y esto es un artículo que habla de que son una conspiración, sí, pero admiten, fijaos aquí, ¿vale? Que pone que las estelas de aviones normales, suponiendo que sean vapor de agua, han contribuido al calentamiento de la atmósfera más que todo el CO2 emitido por los aviones desde el principio de la aviación, ¿vale? Que para 2050 su impacto se habrá triplicado. Entonces estamos hablando de que están admitiendo que las estelas lo que producen es aumento de temperatura, y que suponiendo que sean de vapor de agua, que por lo que he explicado
esas estelas llevan partículas, sí o sí. Ya, ¿vale? David, pero esto te lo pueden llevar directamente a que son las estelas contrails y entonces estarían diciendo a Buzz, tienes que coger menos aviones, porque son claro, no están hablando de las estelas que realmente lo están produciendo. Entonces este es el juego, que luego hablaremos de ello, pero... Sí. Pero luego veremos cómo es un juego peligroso de qué mensaje dan y cómo reutilizan este falso ecologismo, ¿no? Luego veremos cómo lo útil que es. Y está por comprobar, porque yo no me creo que la cobertura nubosa caliente, al contrario, debería enfriar. Sí, sí, bueno, que todo esto ya veremos que el discurso es súper útil para aplicar una serie de políticas a nivel mundial, claro, de control mundial, pero bueno, eso lo veremos más tarde.